Muy buenas tardes, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y nos sentimos muy honradas por tenerlos, por acompañarnos todos los sábados a las 12 del día aquí en Conócete. Como bien saben, este programa está dedicado al autoconocimiento y a proporcionar herramientas que nos lleven a una vida más plena, más significativa. Y hoy no es la excepción. Tenemos un programazo con una invitadaza de lujo, ya verán quién es, y que se nos hizo que por fin viniera a Conócete. Ella nos va a platicar sobre los secretos familiares. Y no saben, nos quedamos impactadas cuando nos dijo que los secretos hacen más daño que una verdad dolorosa dicha a tiempo. Escúchenlo bien, los secretos hacen más daño que una verdad dolorosa dicha a tiempo. Todos sabemos que hay secretos triviales y secretos de gran importancia que se ocultan por diferentes razones. A lo mejor ya sea para proteger a alguien y evitar que sufra, o para mantener una imagen frente a la sociedad, o también los secretos sirven para evitar conflictos entre los familiares, o para evitar ser juzgado o por comodidad, o sea, para que lo saco, o castigado por la sociedad o por la familia. Como ven, el tema está fuerte y súper interesante, pero qué mejor que Adelaida la presente y nos diga presente a esta picudísima psicóloga. Ay, hola, gracias. Hola, Andrea. Hola a todos. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y bueno, primero que nada les tengo que decir que ella me acompañó en la crianza de mis hijos, porque su primer libro, supongo que es el primero, Profesión Mamá, me lo eché, pero de cabo a rabo para... ¡Ay, qué padre! Tratando de crecer como mamá, había muy pocas herramientas. Digo, obviamente no había internet. Acuérdense esa época donde no había nada de disposición de nosotros como hoy. Pero bueno, entonces es un placer recibirte el día de hoy. Nuestra invitada es una de las psicólogas más reconocidas en México. Es especialista en niños, adolescentes en crianza, con más de 30 años en la profesión, pero aparte es autora de 5 libros y creadora de un sistema súper diferente e innovador que es famoso. Se llama Proyecto Antenas, que es una herramienta interactiva única en el mundo que ha recibido premios y reconocimientos internacionales. Ella es Julia Borbolla. Bienvenida, Julia. Ay, estoy feliz de estar aquí con ustedes. Gracias por estar aquí, por acompañarnos y por traernos un tema tan distinto. Porque, bueno, podría decir que tu especialidad es la familia en general, ¿no? Aunque el problema siempre son los papás, te especializas en los niños. Los niños son sabios, los niños te dicen muchas cosas y los niños, aunque parezca mentira, detectan cuando hay un secreto familiar, aunque no lo conozcan. Okay. Perciben que hay algo que falta ahí, ¿no? Ok, esto, digo, me puedo ir, ahorita nos cuentas qué podemos hacer, pero tiene que ver, por ejemplo, con lo que se maneja en las constelaciones, ¿no? Que hay, ¿por qué mi hijo? Y voy a contar un caso rapidísimo de una amiga mía, que fue una constelación y por lo que tú quieras, su hijo estaba como desvinculado de su familia, decía como que no está conmigo, como que anda en la nube, como que nunca pone atención. Y a la hora que constelaron salió que tenía un tío. Y estos llega a su casa y le dice a su mamá, mamá, tengo un tío. ¿Cómo sabes? ¿Quién te dijo? No más, salió una cosa y ni te voy a contar dónde lo vi. Sí, tenía un tío que tuvo retraso mental y lo metieron en una institución y estuvo internado toda su vida. Y se enteró porque el hijo era un niño que no estudiaba, que se perdía. Entonces, ¿eso es exactamente lo que genera un secreto familiar? Sí, un secreto familiar genera, primero, una profunda soledad. Porque por mucho que yo te diga, Adelaida, yo te comprendo, dices, no, esta no sabe todo, ¿no? O sea, no me va a comprender. O sea, si yo guardo el secreto, no me siento comprendida. No, te sientes sola, porque ese secreto solo es tuyo. Okay. Y entonces, por más que seamos muy amigas y yo te diga, claro, entiendo cómo te has de sentir, tú dentro de decir sí, pero no te sabes todo el argumento, ¿no? O sea, el primero que está afectado es el que guarda el secreto. El que guarda el secreto lleva una carga tremenda, ¿no? Limita la comunicación, definitivamente, porque entonces ya no puedo hablar de ese tema o nada cercano, porque se me va a salir algún detalle, ¿no? Y bloquea la natural apertura que hay en una familia, ¿no? Okay. El problema de un secreto es que cuanto más añejo, toma más poder. Yo digo que los niños no deben de guardar secretos que duelen, porque si los añejan en su alma, los hace que ellos sufran y que hagan sufrir a los demás, ¿no? Okay. Y el típico ejemplo es un abuso sexual. Un abuso sexual, yo no lo digo. Si yo no lo digo en la infancia, cuando yo puedo todavía trabajárselo al niño como una trastada, ¿no? Eso estuvo muy feo y te hicieron, pero el niño no tiene un pensamiento erotizado. Okay. Entonces, no se vive como objeto dañado. ¿Sí me explicó?
a un niño le parece que es un abuso que le metas un lápiz por la oreja a que Igual. lo metas por otro lado, ¿no? Entonces, podemos todavía neutralizar esta verdad, ¿no? Si el niño lo dice, lo trabaja a esa edad y luego lo recuerda, pero ya no le da la fuerza de no me dijeron nada y a los 20 años yo siento, o en una constelación, o nos ha pasado con nuestro programa de prevención de abuso, que la película, que es una película de muñequitos y de ositos, destapa mujeres que empiezan a llorar. Dicen, yo a lo mejor lo tenía guardado, pero yo lo identifiqué, ¿no? Y es un osito que no, la niña no quiere entrar a la cueva, la osita no quiere entrar a la cueva, ¿no? Y la osita triste dice, Osuba, que es abuso al revés, dice, Osuba juega con el cuerpo. Y empiezas a ver a una mujer que se suelta a llorar como Magdalena, ¿no? Y que a lo mejor no lo había hecho, pero claro, lo está percibiendo como una mujer adulta, no como una niña chiquita. Claro, ya está viendo todo lo que implica. Pero entonces estás diciendo que el niño sufre un abuso y los papás son los que lo guardan y no le dicen al niño y el niño lo bloqueó. No, o el niño sufre el abuso y no lo dice, porque mi mamá me dijo que no me dejara y me dejé, o porque siento culpa porque me gustó, o porque el abusador me dice si hablas, mato a tu mamá. No, o sea, el niño puede ocultarlo, pero es fácil detectarlo porque los niños tienen muchos menos frenos, ¿no? En un dibujo, en su diálogo, en una prueba. Pero hay también papás que dicen, no, me lo dijiste, no hago nada y no digo nada. Tú calladito a tu abuelita no le menciones, porque tienen miedo a romper la red familiar. O peor aún, porque al niño no le creen. O no le creen. Eso es peor. Entonces me guardo el secreto y además dudo de mí. Sí, o sea, o el niño guarda el secreto y toda su vida se siente solo porque nadie lo conoce verdaderamente, o porque eso viene a la mente y dice, no. O bien la familia guarda este secreto. El secreto del abuso sexual es muy común. Y pasa de generación en generación. O sea, lo repites. La abuelita vivió abusada, la mamá, la hija, y a lo mejor la nieta que se atreve, dice, ay, mijita, eso no, es normal. Y es entonces cuando sale, ¿no? No, pues yo no les había contado, pero a mí también, aquel tío. ¿Cómo? Y entonces se pierde confianza, se sienten defraudados los miembros de la familia, aislados, ¿no? Y sí, un secreto es muchas veces durísimo, pero es mejor una verdad dicha de acuerdo a la edad. Ok, ese es un secreto, pero vamos a los secretos de adultos, por ejemplo. Pero primero, ¿por qué no vamos a las bases? ¿Por qué se guardan los secretos familiares? Un poco por lo que tú decías al principio. Se guardan los secretos porque es algo gravísimo que siento que no van a poder con eso y me va a quitar prestigio o me va a generar un problema o no quiero que la familia se divida, ¿no? Le presté dinero a mi hermano y nunca me pagó, pero yo no lo digo. Pero obviamente mi conducta no va a ser entendida por los demás. Oye, ¿por qué eres tan seca? A tu hermano no lo integras. Nadie sabe por qué. Pero está excluido. Pero está excluido de alguna manera. Entonces, ya el ambiente familiar ya está turbio, ¿no? Ya no está completo. Y a lo mejor tú no lo dijiste porque quisiste proteger a tu hermano o porque no quisiste... O sea, hay 1000 razones. Por guardar las apariencias. Les cuento un caso que me pasó hace algún tiempo. El papá se suicida. El papá se pega un tiro y se suicida. Y los niños son chiquitos, están en primaria. Y la mamá me dice, ¿qué les digo? ¿No? Entonces le dije, mira, si tú les dices que el papá le dio un ataque cardíaco, que el papá no sé qué, tarde o temprano, en las redes sociales, el amigo, el compa, tarde o temprano se van a enterar. Y entonces tú vas a perder la confianza de tus propios hijos. O sea, mi mamá me engañó. Dice, pero es que es una verdad durísima, por supuesto. Entonces le ayudé para que les explicáramos a los niños que en el cerebro hay unos liquiditos que se llaman la serotonina y la dopamina. Y que hay algunas personas que tienen algún problema con que el liquidito circule de manera natural en su cerebro. Y que papá tenía esa enfermedad. Y cuando el liquidito no te está funcionando bien, tú omnibulas. Tú ya no piensas ni en tu esposa ni en tus hijos, porque claro, ante un suicidio dices, no pensó en mí. Yo no fui suficiente. No fui suficiente para que te quedaras, ¿no?
No, pues el liquidito del cerebro te omnibula y entonces haces cosas que a lo mejor te hubieras arrepentido después, pero en ese momento no lo sabes y entonces papá se pega un tiro, durísimo, durísimo. Y ves a los niños así y es gravísimo y a lo mejor en una semana están choqueados y hacen 80 preguntas y a la siguiente semana Ya se les olvidó. Ya siguen jugando. no se les olvida, pero ya no es novedad. Y si alguien con mala intención llega eventualmente y le dice yo, tu papá, no sé qué, Ya está protegido. ¿no? estoy blindado porque eso yo ya lo sabía. Claro. O sea que no hay ningún caso justificable en el que se pueda guardar el secreto. O sea, tú dices que Yo, siempre la verdad. yo siempre digo que los niños que son los más frágiles pueden con la verdad. La que tú me digas, pueden con la verdad, ¿no? Entonces los adultos tendríamos que poder con la verdad. Qué ¿No? duro. Pero hasta, por ejemplo, tuvo ahí un caso en donde el abuelo había abusado de los 5 nietos. Claro, Pero ¿también se los dices? por supuesto. Ahí El peor. abuelo, ¿quieres el diálogo al niño? El abuelo hace trastadas. Por eso nuestro programa habla de las trastadas, que tan malo es que te peguen o te insulten como que te toquen o te enseñen genitales, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces, el abuelo no sabía, pero ¿qué crees? Hacía trastadas. Y las personas que hacen trastadas, pues hay un señor que se llama el juez, si es que vas a denunciar, ¿no? Ujú. Y el juez es el que decide qué se hace con las personas que hacen trastadas, ¿no? Igual que un divorcio. O sea, los pobres jueces les echo la culpa de todo, ¿no? Hay un señor, Ujú. ¿no? Porque muchas veces dicen, yo no metí a la cárcel a tu papá. No. Y un Lo señor metió el que se juez. encarga de eso. Hay un juez, el mismo juez que nos casó, Eso quiso mismo. saber cómo íbamos. Y cuando vio que íbamos mal, dijo, no, este señor no puede. O sea, también la manera de decir la verdad, Claro. hay que Sí, suavizarla, manejarla, ya, ¿no? Pero por supuesto, porque, y yo les digo muchas veces, si tú dejas a un abuelo que abuse de 5 nietos, pues va a seguir abusando y esos nietos van a abusar después. Porque un niño que vive un abuso y no lo dice, lo quiere entender. Y para entenderlo, lo va a repetir. A mí me lo hicieron y ahora yo se lo voy a hacer a mi primita. Para ver qué se A siente. ver, ¿cómo es? Para ¿Qué? justificar, o sea, Sí, sí, entender sí. qué estaba pensando la Sí, persona. como ven a Superman volar y quieren volar con su Claro. banda, que se amarran Ujú. y quieren volar porque Ujú. quieren probar. Ok. Entonces, casi siempre un abusador ha sido abusado. Un abusado va a ser abusador. ¿Necesariamente? No necesariamente, por Ok. supuesto, pero en muchos casos. Sobre todo si no lo trabajó, si no recibió ayuda, terapia, si no lo resignificó. Así le Ujú. llamamos, ¿no? O sea, Ujú. al resignificarlo tú le dices, ok, no es por qué te pasó, es para qué. Para ser más fuerte, para saber que te puedes cuidar, para ayudar a otros, ¿no? Ujú. Si tú no tuviste esa ayuda y ese soporte, te quedas con esta sensación y te quedas con muchas dudas o de identidad sexual o rechazas, ¿no? El Ujú. género de la persona que abusó de ti. Ujú. Entonces se desvía toda tu vida en función de eso. Y en vez de ser fulana, eres la abusada. O sea, te vives, Como ¿no? la abusada. Que además no cuentas el secreto para no ser la abusada, etiquetada como abusada, pero tú te etiquetas a ti mismo. por supuesto. Y No, entonces vives una soledad espantosa, ¿no? espantosa. Ahora, muchas mamás que vivieron abuso no lo contaron. Por algún motivo, las niñas acaban siendo abusadas, sus hijas. ¿Pero cómo? Pero es tal, porque internamente traen, ¿no? Dicen, tengo la mosca tras la oreja, mijita, tú no vas, no, mijita, tú cuídate. Cuidado. Alguien te hizo, alguien te tocó, y entonces, de alguna forma, obviamente sin querer, acaba la niña, pues fulano, sí, el profesor me tocó. Y entonces es cuando nosotros lo detectamos en el consultorio, y entonces ves a la mamá descompuesta y directamente le dices, Tú fuiste tú abusada. fuiste abusada. Y empieza entonces la catarsis de esta mujer, ¿no? Ujú. Sí, y yo, y no sé qué, porque parece como la profecía autocumplida, Claro. ¿no? Ujú. Tú dile a un niño, ay, este es el tremendo, y va a Y ser así tremendo va a ser, el resto de su vida. claro. Tiene Ujú. que hacerle honor a A su nombre. fama, ¿no? Ajá. Pero sí, los secretos no son buenos de ninguna manera. Mira, la muerte, ay, no. Tu abuelito, se fue y no, Como el es. abuelito se murió. Ujú. Fíjate que hay en mi familia, algún día, mi abuela vivía con nosotros y nunca habló de mi abuelo. Se murió cuando mi papá tenía 9 años. Y un día
Le digo a mi mamá, ¿de qué se murió mi abuelo? De septicemia. Porque me llegó, Ujú. mi hijo me dijo, soñé que me suicidaba. Dije, no, eso no eres tú, eso es un yaciente, trabájalo lo que quieras. Ujú. Y después le digo a mi mamá, oye, ¿mi abuelo se suicidó? No, ¿cómo dices esas barbaridades? ¿Cómo es posible? ¿De qué murió? De septicemia. Dije, ma, nadie se muere de septicemia. O sea, primero te da algo y después te da septicemia. Ujú. No me digas que fue septicemia. Pues eso es lo que me dijeron siempre. Dije, claro que se suicidó. Mi hijo, santo remedio, dejó de tener los sueños. Claro. O sea, estaba en lealtad. Esa es la pregunta. Pero te sale después decir, ¿y cuántos otros secretos mi mamá Claro. tendrá que no me dice? Muchos. Y ahí hay una fractura en la confianza. Sí, ¿Sí me explicó? sí, claro, esto fue ya de adulta, pero Claro. luego y es también... muy duro decir que tu papá se suicidó, es durísimo. Claro. Pero es necesario. Y otra cosa importante, puede ser que el hijo, sin saber, o sea, sí sabes el secreto, pero no dicen nada y entonces tú repites por lealtad a tu mamá que te abusen o te casas con X o hay suicidios. Hay muchas conductas inconscientes, y ustedes lo saben, Claro. que se hacen porque de alguna manera yo lealtad. percibo niños que perciben el silencio, que te enseñan un dibujo y no hay boca. Y no hay boca. Y tú dices, aquí, ¿Y qué ¿qué dirá Aquí la no se boca? hablan las ¿no? ¿Qué cosas. dirá la boca si hablara? Y cuando le preguntas, oye, este no tiene boca, ¿y qué diría? Si tuviera boca, ¿qué diría? No sé. Con una, ¿no? Y tiembla. Dices, aquí hay algo. Ujú. Por eso la herramienta que mencionabas de antenas, Ajá. Antenas es un extraterrestre, que es un software que manejamos a muy control exitoso. remoto. Pero como Antenas no sabe nada de la Tierra Ok. y no habla más que con los niños le cuentan secretos. Eso fue el gran El éxito. descubrimiento Ujú. por accidente. No se crean que yo lo hice a propósito. Yo lo hice para mi consultorio, pero me di cuenta que, claro, que el niño está solo y dice, sí, ¿qué es un chofer? Me dijo. ¿Quién te trajo? Le dije yo. Bueno, Ujú. Antenas le dijo. ¿Quién te trajo? El chofer. ¿Qué es un chofer? Ah, es un señor que le prestan el coche y juega juegos que no me gustan. ¿Ah, sí? ¿Qué ¿A tal? qué juega? No, Antenas, me da vergüenza. No, hombre, cuéntame, porque yo no sé. Y muchas veces le cuentan por proteger al personaje, ¿no? Ujú. Y le cuenta. Esto se está grabando. Se está grabando. Y dice, te lo digo a ti, porque tú no hablas con adultos, porque a mí me dijo Chucho que si yo hablo, mata a mi mamá. ¿Qué Tú tal? imagínate ese niño, gracias a Dios lo habló, y gracias a Dios pudimos trabajarlo. Le dije, eres muy valiente. Antenas tiene un movimiento con sus antenas. Y en ese momento de la manga me lo saqué, porque yo no tenía, les soy franca, en la universidad no te preparan para estos temas. Ujú. No. Y le dije, yo con mis antenas le puedo mandar las microondas a la señora que te metió aquí, y tú ya no tienes que repetir. Ella ya lo va a saber y te va a proteger, ¿no? Entonces eso evita la revictimización y tienes una grabación. Claro que el papá me dijo, no voy a llevar el video a la fiscalía, voy a mandar al hombre. ¿Qué tal? Entonces dije, no, entonces yo ya soy cómplice de un asesinato y cómplice de un abuso, ¿no? Ujú. No. Pero lo que más me gustó es que no favorecí un secreto que hubiera destruido la vida de un niño víctima de abuso. Llevaba 3 años. Qué horror. Tenía 7 años. O sea que desde los 4 años el hombre lo metía al baño de visitas, porque ahí nunca entran las mamás. ¿Qué Ay, tal? O sea, Ay, no, cómo hay gente maldita. que dices, ¿no? Entonces hay que hablar, hay que decir, y la familia tiene que tener este mensaje global, quien nos esté escuchando, no guarden secretos. Aunque digas, es que lo estoy protegiendo, lo estás desprotegiendo. claro. La verdad dicha a tiempo y dicha con delicadeza es muchísimo mejor. Niños que son por inseminación. Ujú. ¿Dónde está mi papá? Y la mamá en Ay, España. O se Ah, murió. sí, claro. En España, porque se fue a inseminar a España, ¿no? Y el niño me dice a mí, estoy ahorrando dinero. Para ir a Voy a vender España. dibujos Ujú. para ganar dinero y pagar el boleto para ir a conocer a mi papá a España. Claro, qué mentira. O sea, qué mentira y qué, ¿no? Sí, qué cruel. No, hay lugares donde hay hombres que no saben trabajar de papás, pero que saben que tienen las semillitas de la vida, entonces las dejan en un lugar. Para las mamás que sí saben ser mamás y quieren ser mamás, pero les falta la semillita de los papás, van ahí a ese lugar y les compran dan la semillita. semillita. Pero qué No, ni maravilla siquiera digo la manera compra. como lo abordas. O sea, la manera Sí, tan bonita. tan sencilla, tan fácil, tan práctica, que el niño, ok. Ok. Ajá. Y además dice, ok. Ujú. Otro caso, un niño, el mejor amigo del kinder,
tenía 2 papás, era un matrimonio homosexual, eran 2 hombres que habían adoptado a este niño y la mamá del otro ya estaba infartada, ¿no? Ujú. Ya se imaginaba, lo invitan a su casa a jugar, yo no sé si los voy a dejar, le digo, ¿y qué te imaginas tú? Si ¿No? juegos sexuales O sea, o qué van a que hacer. tú cuando invitas a algún niño, tú y tu marido lo hacen en la sala o cómo está la cosa, ¿no? Sí le quise reflejar, O sea, eso no ¿no? quita que Estos sean... prejuicios, Claro. ¿no? Y entonces Si dice, el pero, abuelito viola niños... ¿no? Claro. Entonces le digo, déjame ver cómo lo vive él primero. Entra con Antenas y le digo, oye, ¿y tú con quién vives? Yo con mi mamá y con mi papá. ¿Y todos los niños de la tierra viven ¿Con así? sus papás? No, tengo un amigo que vive con su mamá y su abuelita, no tiene papá. Y tengo uno que tiene 2 papás. ¿Cómo? ¿Y eso cómo es? ¿Está bien? ¿Está mal? No, no, Antenas, tú naces y es lo que te toca. Punto final. Tal cual. Ujú. Punto final. Ya él no tenía conflictos. No la que tenía tenía ningún conflictos era la conflicto. mamá. El niño lo estaba viendo natural y la mamá no tenía que meterle ahí ningún tipo de paja y explicación, todo. ¿no? Ay, sí. Y esta pareja de papás también tenían que hablar con el hijo y decir, nosotros somos así, hay parejas con papá y mamá, hay parejas con mamá y abuelita, o sea, punto, esto es así, ¿no? Ok. O sea, mientras más natural se vea todo, menos grave y menos consecuencias tiene. Cuando metes el prejuicio es cuando haces daño a Cuando los metes niños. el prejuicio, el secreto añejado toma como una bola de nieve, toma mayor proporción, mayor importancia y mayor interpretación. Ujú. Y genera, sin querer, ya un ambiente cortado en la familia. Y entonces se reúnen a la Navidad y se dan el regalito y se Pero ¿y tratan todo como es por el visita. secreto? Por el secreto, claro. Aunque no se sepa, aunque solo una persona lo sepa, hay un... Casi siempre lo sabe una persona y no aguanta mucho tiempo, entonces lo confiesa a otra que sienta Ajá. segura como para no cargar todo el peso. Ujú, Entonces hay clanes, ujú. los que saben, los que no saben, ¿no? Ok, eso Y te da luego vienen- poder. oh, ¿Y qué pasa con el que, por ejemplo, el que tú me dices, me echas todo tu porquería, yo la entiendo, ¿y ahora qué hago yo con todo eso? claro. Ajá. Y aquí es decir, oye, no, ven, vamos a hablarlo. Claro. Y buscar a lo mejor asesoría si no saben cómo manejarlo, ¿no? Ujú. Pero hay muchas familias, veo muchas familias en las que el hijo mayor no es hijo del hombre, es solo hijo de ella. Claro. Pero ella lo tuvo a los 17 años y siente que decirlo es decir que era una loca o que era una, ¿no? Ujú. Pero entonces, imagínate si se lo vas a decir a ese niño a los 17 años Claro. o a los, ¿no? Ujú. Desde un principio le dices, oye, tú tuviste un papá de semilla que no pudo trabajar de papá y ¿qué crees que suerte tienes? Llegó Porque uno que sí quiere ser tu Te papá. tocó este que te quiso, ¿no? Ujú. Y yo les digo a los niños, mira, yo tengo 3 hijos, como me salieron los tuve que recibir. O sea, no pude elegir. En cambio, Pero a tu ti, papá te eligió, te conoció, dijo sí, Sí lo quiero. ¿no? Tiene todavía más mérito, ¿no? Ujú. Qué gran diferencia. A de buenas a primeras, que a los 20 años te digan que tu papá no es tu papá. Bueno, yo tuve una amiga que se enteró cuando le dijeron, no entras a la escuela si no traes tu acta de nacimiento. Y fue a los 18 años por su acta de nacimiento. Y así se enteró que era adoptiva. O sea, imagínate el shock que tuvo la shock. pobre. Sí, fue Cuando horrible. ser adoptiva, yo tengo una hoja de autógrafos de los niños adoptivos. Me parece que son niños privilegiados que Ujú. tienen papás de repuesto, Claro. ¿no? Ujú. Y así se los vendo y le digo, por favor, fírmame tu autógrafo. Tengo una amiga que de verdad es o sea, guapérrima, de esas mujeres que dices, preséntame a tu amiga porque está, o sea, preciosa, la mujer. Ella, ya llevaba que 25 años de casada, con hijos ya grandes, pero sentía que su relación, o sea, como tú dices, se callan, hay una frialdad, y ella decía, no, seguro este hombre me está pintando el cuerno. Dijo, ya sé, le voy a hacer un 4. Entonces lo invita y le dice, tengo que hablar contigo. Entonces el otro se pone nervioso y ella le iba a decir, andas con alguien, ¿no? Ya me enteré que andas con alguien. Y el otro, nada más, tengo que hablar contigo. Ya. Solito sacó Ujú. la sopa. O sea, le digo, no, sí, perdón, es que sí soy gay, sí, de toda la vida, sí, perdón. Pero, y la otra, ¿qué? ¿Cómo Peor, que gay? la sorprendida fue ella. Entonces, ¿qué haces con eso? O sea, para decirle a los hijos, primero, para trabajar en ti, con una persona que viviste con ella 25 años y no te enteraste que era gay. Sí, no, obviamente esa amiga tuya necesita ayuda profesional, ¿no? Ujú. Para perdonar, para asimilar, porque fue un engaño y un dolor también para el otro, para el gay, ¿no? Ajá. Que Vivir tuvo ese secreto. Imagínate ese secreto guardado
para no desilusionar, porque la sociedad no lo iba a aceptar, por lo que tú Sí, y quieras, además ¿no? el papá le decía, es que cuando te cases se te va a quitar lo gay. Sí, claro. Ajá. Bueno, tú sabes la cantidad de jóvenes que quieren que Julia Borbolla los regrese a su estado Natural. correcto. Y digo, no. O sea, no se puede eso, ¿no? Pero de alguna manera los hijos lo van a saber. Si tú no se los dices, lo van a saber. Porque van a ver al papá, o sea, hoy en día guardar un secreto es muy difícil, ¿no? Entonces es mejor que tú hables con ellos y lo sepan de tu boca a que se los diga alguien más o a que los caches. Pero que lo hable el papá, ¿no? El papá, claro. Claro, no la mamá, ¿no? El papá Fíjense tiene que su- decir, luché contra esto, fui muy feliz en tenerlos. No, pero yo tenía este sentimiento que no quería dejar pasar y me di cuenta que es esto y yo no puedo seguir así porque hago sufrir a mamá, yo sufro y ustedes no, soy su papá, sigo siendo su papá, los quiero, los amo, las ligas de sangre nunca se rompen, pero yo tengo que hacer otro tipo de relación porque esta relación no es la auténtica. Ni modo, durísimo, sí, ni modo. Sí, qué difícil. Pero, porque si no se va a enterar de alguna manera. Hoy tenemos el 22andMe y el ADN y tenemos tantas cosas. Que Bueno, salen, o sea, 80 hermanos. La paciente que en el Instagram de su mejor amiga, pues descubrió a su papá como papá de la amiga. O sea, Sí, sí, ¿no? sí, Y sí. ahora dime, Sí, los secretos es dificilísimo guardarlos. en el velorio aparece la otra esposa o aparece... Y entonces es doble sufrimiento, o sea, es el engaño y ya no puedo sacarlo de la caja y zarandearlo, o sea, es una impotencia, ¿no? Entonces claro. sí es importante ser valientes y hablar y decir la verdad. No sé cómo decirla, pide ayuda, pero hay 1000 formas de decirlo. O sea, no tiene que ser la crueldad de tu padre es un desgraciado, porque eso también hace mucho daño. Ok. No emites un juicio. No. Un papá que pues estaba en la cárcel y la mamá decía que estaba trabajando. Y está trabajando y está trabajando. Los niños muy mal portados. Y el niño me lo dice en la consulta, dice, para mi papá es más importante su trabajo Que yo. que mi cumpleaños y la Navidad. Mm. No. Dices, tu papá está en Entonces la cárcel. pedí autorización y le dije, no, tu papá hizo unos negocios que no quedaron unas trastadas. claros. No quedaron claros esos negocios y entonces lo tienen retenido en un lugar en donde no lo dejan salir hasta que no quede aclarado. Yo no pronuncié la palabra cárcel, pero queda claro que él quisiera, pero no lo dejan salir hasta que no aclare. Y él hizo algo mal, eso no lo decidimos Lo nosotros. decide el El juez. señor. El Ay, señor juez. Ahí ese. está el señor juez, el que juez va a decidir. que bueno, pido una disculpa ahorita de los jueces que me están oyendo, pero ni modo, esa es su chamba. Pero sí tienes que decir eso, ¿no? Claro. O sea, O sea, el chiste es decir las cosas, aunque no las digas 100% como fueron, o sea, le cambias un poquito para que no sea tan duro y difícil. no le cambias. O dices la verdad Lo sin dices de decir. una manera que y los mismos niños o los jóvenes te van a decir, ¿y cómo? ¿Y por qué? ¿No? O sea, lo que tú hiciste, septicemia, pero ¿cómo septicemia? Sí, no, ¿Pero no qué me más es vengas. qué? ¿No? No atentes contra mi inteligencia, Entonces, mamá. no, de una Claro. vez. Ujú. Y entonces hay que promover este diálogo. Es decir, no, aquí secretos no, porque además si mi mamá guarda secretos, pues yo también puedo guardarlos. Ujú. ¿Y qué pasa, por ejemplo, pon tú, que es muy común, en donde a lo mejor el padrastro, el tío abusan de la sobrina va con la mamá y le dice a la mamá, calladita, es mi hermano, Ujú. tú no dices nada. ¿Qué pasa con la mamá y qué pasa con la hija? Mira, con la hija pasa un coraje enorme porque está más enojada Con con su la mamá. mamá que no le creyó que con el tío que abusó de ella. Ujú, totalmente. La mamá ya soledad, culpa, miedo, alianza, vergüenza, ¿no? O sea, y el tío pues feliz y contento sigue ejerciendo. Pero en la mamá sí pasa todo eso dentro de Eso ella. pasa, todo eso pasa. Y además te voy a decir, Andrea, lo peor es que en un 85% el abuso sexual es en el núcleo familiar. Es el tío, es el abuelo, El padrastro. es el padrino, o sea, es en la mayoría de los casos y el abuso sexual no respeta nivel socioeconómico ni edad, o sea, Nada. es la verdadera pandemia en este país.
Oye, y una pregunta, porque he oído a muchas personas que no me creyeron, es que en tu experiencia, ¿cuántos niños son capaces de inventar, bueno, de decir, o de inventar que alguien en su familia abusó de ellos? Como para decir, ¿hay algún fundamento para que la mamá dude, el papá no les crea? Mira, los niños generalmente no inventan estas cosas. Pueden inventar hechos, pero no inventan sentimientos. Ok. Y hay cosas que un niño de manera natural no sabe. Por ejemplo, un niño no sabe que algo se introduce en el cuerpo. Bueno, la comida. Pero sabe que de la nariz salen mocos y del ano sale el excremento. Pero no sabe que se meta nada en ninguna parte del cuerpo. Okay. Si el niño dice, me metieron, entonces ese no es un escenario prestado. Nosotros llamamos escenario prestado cuando un niño te habla De algo desde que yo nací mi papá no me quería. Eso es un escenario que alguien le prestó. Claro. ¿No? Tú no lo podías saber. Pero los niños no mienten sobre sus sentimientos. Okay. ¿Sí? Y generalmente no lo dicen directamente porque ellos no saben que fue abuso. Tuve un niño que me dijo, escríbeme el cuento de esta muñeca. Es una muñeca que se encueró y que tocó la muñeca. Y le digo, así. Y eso yo sé que lo hacen. ¿Quién lo hace? Claro. ¿No? O sea, claro. ¿De dónde saca el niño esa historia y por qué se le ocurre? Entonces, generalmente hay que creerles a los niños. Okay. Ahora, muchas veces cometemos el error de preguntar dando información. Alguien te bajó los pantalones y te metió la mano, ya le dijiste. Okay. Entonces, el niño te dice, es que me bajó los pantalones, tú ya no sabes si es que te está repitiendo o si es que de verdad. Entonces hay que preguntar de cero. Cuéntame qué pasó. Por eso nosotros decimos, hablamos de los secretos buenos, que son el regalo para el Día del Padre que no dices, pero y es un recuerdo que te hace feliz, y los secretos que apachurran tu corazón. Okay. Y esos secretos los tenemos que decir. Y entonces hablamos de las 4 trastadas. Y entonces la mamá solo pregunta, ¿y ahí hacen trastadas? ¿Las nanas hacen trastadas? ¿Qué trastada hace? ¿Y cuáles son las 4 trastadas? Ofender con palabras, golpear, tocar o enseñar genitales y forzarte algo que apachurre tu corazón. Las mamás obligan a que te tomes la sopa. Las maestras obligan a que la tarea, pero no fuerzan. Si no haces esto que yo te digo, voy a matar a tu mamá. Bueno, no les digo matar, pero si no me das de tu lunch, ya no eres mi amiga. ¿No? Si no haces esto, o si cuentas esto que hicimos tú y yo, te voy a castigar y voy a decir que tú tienes la culpa. De alguna manera les hago un escenario que se parezca a lo que posiblemente les pasó. Okay. Eso es forzar. Okay. ¿No? Y entonces, esas son trastadas, nadie las debe hacer, y lo que te salva es tu voz. Por muy chiquito que seas, lo que te salva es tu voz. Dilo. ¿Me van a regañar? No. Las mamás se enojan, se entristecen, pero no te van a regañar. Obviamente, le avisas a la mamá que ahí te va el sablazo. ¿no? El sablazo. Pero los niños tienen que hablarlo y no saben cómo se sienten después despejados, tranquilos. Tenemos algunos jóvenes que nos ayudan a dar el taller como una manera de resignificar, ¿no? ¿Quién mejor que tú que lo viviste? Ayúdanos a que los niños aprendan a defenderse. Y entonces eso les cambia totalmente el hecho de ser, yo soy una víctima, a ser un sobreviviente, ¿no? De algo y que además sirvió. Ay, porque hay niños que tienen, por ejemplo, bueno, nos tocó en una escuela primaria, el niño abusaba de sus compañeritos en tercero de primaria. Y la mamá, obviamente, abusó una pareja sentimental de ella y le dijo, y si vuelven a abusar de ti, la que te va a romper la cara soy yo. Entonces, imagínate la carga que tenía este pobre niño y hacía cosas ya brutales en tercero de primaria. Por supuesto. Un niño que tiene mucha inquietud por los genitales de otro, hay que investigar por qué. Okay. Generalmente un niño se explora. Claro, es normal, es parte normal. De... O a ver, tú enséñame, yo te enseño, y yo te toco, sí. ¿No? Y de niños yo jugué con mi hermana a ver a qué sabía la saliva. La lengua y guácala, y haces, ¿no? Pero es algo natural y no te escondes. Cuando un niño dice, ven y yo quiero y a ver, de algún lado le salió, porque normalmente no tienen este pensamiento así. Yo con mis nietos, de verdad me da muchísimo gusto porque han tomado los cursos de ella, en donde cualquier primo que se les acerca pone la manita y dicen, alto, esto no me gusta. Pero el niño tiene 1 año, tiene 1 año y medio, y ya saben cómo defenderse. Esa autoestima empieza a crecer en ellos. Claro. Que se me hace básica.
Pero tú nos ibas a platicar un poquito más sobre eso, porque le dije, platícanos. Sí, bueno, los niños les decimos, eres único, eres importante y eres especial y no tengo inspector, repuesto. lo de inspector. Y entonces, después de que toman el curso, les damos su credencial de inspectores de las trastadas. Les entra trastaditis en la casa, entonces ya sabes, papá, estás haciendo, mamá. Gritar es trastada, papá. Sí, o no, ofender, y mi mamá me grita, pero ¿te dice groserías? A veces sí dice groserías. Ah, pues eso es trastada. Tu mamá no sabía. Pero ella tú sabe, le vas a informar. ¿no? Tú le vas a informar. Les damos un imán para el refrigerador, para que haya la política de no trastadas en casa. ¿No? Qué maravilla. Pero yo sí quisiera que pues, ahora sí que las gentes que los escuchan no se queden solo con el peso. Claro. ¿No? Si hay un secreto en tu casa, más vale que lo digas ya a que lo sigas añejando, porque va subiendo en grado, ¿no? Entonces, aunque sea por generaciones, que por ejemplo que el abuelo era un gángster, hizo su dinero, conozca, todo se debe saber. Porque lo vas a ver. Okay. Yo googleo, ¿no? Chuchito López y me van a decir todo de Chuchito López. Pues hoy en día con mayor razón. Pero además las neuronas espejo son chismosas, entonces tu inconsciente ya sabe lo que el inconsciente de tu mamá sabía y así 25 generaciones. Y el miedo que tengo por el secreto que guardo, lo voy a reflejar en mis hijos o en mi pareja. Y se repite hasta que se redime. Exactamente, hasta que se redime, ¿no? Parece abstracción, pero es real. Okay. Entonces sí es importante abrir comunicación, decir aquí no hay secretos, por muy duro que sea. O sea, dejar la opción familiar de que vamos a recibir cualquier tipo de información y vamos a comprender, vamos a justificar, vamos a entender o tratar de entender para fomentar la empatía. Ahora, también debe haber límites. Límites en cuanto a la privacidad de los demás. O sea, yo te estoy contando esto y este secreto es aquí en la familia, no vamos a salir, ¿verdad?, a MBS a contar lo que nos pasó, ¿no? Eso es un límite, claro. ¿no? Muchos niños, cuando los papás se divorcian, les dicen, pero no digas, ¿no? Claro. Entonces el niño, su mejor amigo, le dice, ¿qué te pasa? Te veo triste. Es una carga enorme eso. Entonces decir, no, bueno, sí, o sea, no es un defecto personal que tus papás se hayan divorciado, ¿no? Es una situación que no depende de ti. Entonces, no les pidan a los niños que guarden secretos porque entonces están fomentando los secretos. Sí tener un límite de decir esto compete a esto y a esto. Si se lo dices a la tía Chela lo va a contar por toda la República. Y va a dañar, y bueno, ya sabemos que a la tía Chela no hay que decirle nada, ¿no? O sea, sí. Pero sí. porque esa persona no es de confianza, y no porque necesita. sea malo decirlo. ¿Quién necesita saberlo? Uh-huh. El directamente afectado o el que le tocó por herencia o el que, ¿no? No necesita saberlo la tía Chela porque lo va a usar para chisme. ¿Estamos de ni acuerdo? la vecina. Ni la vecina. Claro. Entonces sí tiene que haber ciertos límites y sí tiene que haber una clave familiar, ¿no? Una clave familiar porque a lo mejor estoy enfrente de otras personas y a lo mejor en ese momento surgió y le dices, sí, la clave que quedaron. ¿Y a qué horas vas por la comida del perro? Uh-huh. Y ya sabemos que eso es que, a ver qué pasó. Es que mira, no te he contado porque fulana, ¿no? Uh-huh. Me pasó que un niño dibujaba al papá de mujer. Dibujaba a la mamá, dibújame una mamá y un papá. Y 2 mujeres. Tenía un papá. Y luego yo le decía, bueno, ahora solo un papá, dibújame un papá. Y me dibujaba con vestido. Sí, pues gay, ¿no? Ajá. Otras vestido, ¿qué? Y le llamo a la mamá y le digo, te tengo que decir que esto me está pasando. Y la mamá llora y dice, mi marido es travesti, ¿sí? Mi marido, me fui, íbamos a Houston, se nos olvidó el pasaporte, regresé a mi casa por el pasaporte y me encontré a mi marido. Y yo había corrido a las muchachas porque se me perdía la ropa interior, se me perdían las pinturas, ¿no? Uh-huh. Pero esto obviamente los niños no lo saben. Le dije, pues lo sabe. Claro. El niño lo vio. ¿Qué tal? Porque lo está dibujando. O sea, lo huele, lo siente, lo percibe. Huele. Y entonces a papá le gusta disfrazarse. Uh-huh. Y eso a mí no me gusta y a otros no les gusta. A él le gusta. No le das un valor. No, no le dices algo malo. Pero al papá le gusta disfrazarse, ¿no? De mujer. ¿Por qué? Pues yo no sabemos, pero pues vamos a preguntarle a papá qué pasa. Y lo abres para que se resuelva. Okay. Ese señor, y yo tuve la oportunidad de volver a ver a ese niño ya grande, además en un evento social.
y estaba el esposo y la esposa. O sea, el papá y la mamá en el Seguían evento ahí. social. Ah, O sea, seguían. seguían ahí, lo cual me dijo, Dios esto mío. sigue. O sea, no supe. Y obviamente cuando me vio la señora, Sí que se metió no, bajo la... yo aviso que si yo me encuentro a alguien conocido, No, finjo demencia, yo finjo no oí. demencia, no, pero sí me quedé helada porque dije, esto siguió. ¿Qué tal? Y tú ves al Señor como si ves a un abusador y tú dices, pongo las manos al fuego por este hombre encantador. ¿No? ¿Qué tal? Entonces, sí hay que promover hablar. Sí, al final del día tienes el derecho a aceptar lo que sea, siempre y cuando las partes estén de acuerdo. Y va a haber dolor, y va a haber lágrimas, y va a haber, sí, horrible, un rato. Y después, ¿Cómo pasó abres de un moda. secreto? ¿Cómo abres un secreto? O sea, ya nos dijiste que es importante. Pero a ver, pero también no hay secretos que te llevas a la tumba, ¿no? Por ejemplo, Sí, pon tú bueno. de pareja. A lo mejor él te pintó el cuerno o a lo mejor te maltrató. ¿Los hijos lo tienen que saber? Pues mira, si te lo llevaste a la tumba, los hijos te dicen, la relación de mis padres no era buena. Ok. Mi mamá se dejaba. Y O sea, sería- los hijos Pero además lo van a ven. repetir probablemente Y lo van a ellos. repetir. O sea, la relación de pareja se aprende. Yo Ok. tuve una amiga desde la infancia, que sus papás estaban divorciados, y cuando iba a comer a mi casa y veía que mi mamá abrazaba o besaba a mi papá, decía, ay, qué chistosos, como en las telenovelas. O sea, le parecía muy, muy gracioso. Porque Y ella no ajeno veía, totalmente y a ajeno ella. totalmente. Entonces, a lo mejor tú te creíste que te llevaste a la tumba el maltrato que te dio el marido y los hijos dicen, ay, mi Ay, madre ya mamá. descansó. Sí. Mi padre era un canijo, Claro. ¿no? Ajá. Porque los hijos perciben, absorben el ambiente familiar. O sea, en la familia no hay secretos, aunque no los abras. no hay secretos. secretos aunque no los saben. Pero entonces lo mejor Ahora, es hablarlos. ¿cómo para que- abres los secretos? para que Volviendo los a la niños- pregunta. Hijos, quiero hablar con ustedes hoy en la noche. Ok, así Hay tal cual. secretos que se pueden hablar en la casa, hay secretos que se tienen que hablar en un restaurante para que no se... No haya porque de se lo voy a gritos y decir sombrerazos. ¿no? O sea, hay que pensar la estrategia antes de la batalla. O sea, Ok. ¿dónde lo voy a contar? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Muchas veces nunca es tiempo, sobre todo cuando los papás se van a divorciar. Nunca es el No, momento. es que viene Navidad. Claro. No, es que va a terminar. Está en exámenes. Es que, no, le dije, siempre va a haber algo. Ujú. Y el niño dice, estos, ¿no? Y si tú no dices, los niños, sobre todo yo, pues bueno, defiendo a los niños se lo imaginan y se lo imaginan peor. Ujú. El abuelito que murió, se lo imaginan como en Halloween. O momia, o calaca. Ujú. Es mejor, yo me acuerdo que mi abuelito murió cuando yo tenía 8 años y mi mamá me dijo, está muy pálido en una caja. No está dormido, parece dormido, pero no está dormido. ¿Lo quieres ver? Sí. Bendito sea Dios. Ujú. Me cargó porque obviamente no alcanzaba yo a la... Y lo vi y dije, no Ya. tiene ningún chiste. Ujú. No, porque Blanco. yo creí que te morías y te volvías calaca. Ujú. O sea, claro. Sí, Claro, la entonces creencia, verlo sí. moradito no fue grave. No, era pálido, realmente Claro. pálido, muy serio. Sin color. Muy serio, pero hasta bonito estaba el abuelo, ¿no? Ujú. Me ayudó, Ok. porque no se guardó el secreto. ¿Y se vale decir se fue al cielo? No. Sí, bueno, se puede ir, ¿no? O sea, Sí, pero no, entendí- no entendiste la llevarlos al muerte, ya- velorio. Ya no está, Ok. ¿no? Me acaba de llegar un libro de las cosas que se pierden y entonces ahí dice, se perdió la abuela. No, pues sí se perdió, pero ¿qué Pero tal no que se hay que perdió. encontrarla? No se Claro, perdió. O sea, exacto. se fue, está en otra dimensión, está en otro lugar. Si eres religiosa, está con Dios. Ujú. Pero Donde tú sí, consideres. o está en la luna. Bueno, a una amiga perdió 2 bebés y su hijo no la soltaba. Y decía, mamá, es que ya perdiste a 2, no quiero que me pierdas a mí. Claro. Esa es la mente de un niño. Claro, mi vida. entonces no, hay que decirle, supuesto. no se lograron de otra manera, Sí, porque la palabra literal le daba perdió. terror que su mamá lo fuera a perder a él. Por supuesto, si ya perdió a 2, quién sabe dónde los habrá Sí, perdido, en el exacto. mercado, en el súper. Mi en- mamá es incompetente. Se nos acabó el tiempo, Julia. De verdad, tenemos que comprometerte a que vuelvas, pero ¿con qué quieres dejar a la gente? ¿Con qué mensaje de cierre y dónde te encuentran? Bueno, el mensaje es, sé valiente, la gente puede con la verdad mucho más que con un secreto que le pesa en carne propia. Entonces, atrévete, planéalo y piensa cómo lo vas a decir, pero no lo digas a medias. Di todo de una vez, para que no queden restos, ¿no? Y bueno, ¿dónde estoy? Estoy en mis redes sociales, Grupo Julia Borbolla, en Instagram, en Facebook, y pues sí, muchas veces, bueno, si me quieren contactar, hay un WhatsApp que es 55 80 15 20 21. Ahí
les contestamos en el consultorio. Súper, y pueden hacer una cita para sacar un secreto a la luz y terminar con Si estas quieren cosas. asesoría, con mucho gusto les ayudo, pero el secreto lo tiene que decir La persona. la persona. No, qué bien. Ay, de verdad fue un placer. Ay, Porque además encantada. eres simpática, agradable, intelectual. O sea, tienes de toda una combinación. Ay, te De agradezco, verdad, Andrea. muchas gracias. No, al Sí. contrario. Sí, gracias Muy por bien. haber estado aquí. Gracias a todos los que nos escuchan y nos acompañan como cada semana. Les agradecemos su compañía. Nos vemos la semana que entra. Los dejamos con Concha León Portilla en Enlace 50. Esto fue Conócete y nosotras somos Andrea y Adelaida. Gracias a todo el equipo de producción por hacer posible este programa y gracias, Roger, por esos videos.